Entonces, vamos a empezar. Les agradezco a todos por estar aquí. No olvidemos la bendición del Papa el día de hoy a las 12 del día, que es una bendición muy especial, la cual el Padre Manzano al final muy amablemente, por cuenta de la hojita con nadie, nos explicará en qué consisten los alcances y limitaciones de lo que es una indulgencia plenaria, lo que hablábamos tal vez el martes en la charla de oración que alguien me hizo la pregunta, pero hoy la autoridad pertinente, que es el Padre Manzano, el señor Manzano, podrá explicarlo. Hoy en día estamos todos absolutamente atribulados, congestionados, no solamente en los oídos y en la mente, sino en el espíritu, con toda esta cantidad de información, con toda esta incertidumbre y sobre todo con el miedo que siempre nos caracteriza a nosotros los humanos. Definitivamente la falta de fe es la que hace que el miedo reine, la desinformación, la angustia, el pesimismo, por supuesto, porque es que nosotros no somos ni como Santo Tomás, ni viendo creemos. Es muy importante que eso cambie y que esta pandemia, que yo la llamo una oportunidad, sea definitivamente la oportunidad de cambiar la vida para siempre. A mí en algún momento, en una de las disertaciones que hemos hecho, de las múltiples que hemos hecho estudiando, don Carlos Posada me preguntaba qué ha cambiado en el mundo desde que vino Jesucristo. Yo le digo, pues, muchísimas cosas: la salud, la educación, la civilización, los medios, bueno, 10.000 cosas: salud, carreteras, educación, de todo. Y él me decía, mire, usted está totalmente equivocado porque no ha cambiado nada. 2000 años casi desde que vino Jesucristo y nunca ha habido un cambio. Nos seguimos matando, nos seguimos maltratando, nos seguimos insultando, nos seguimos engañando y no hemos entendido nada. De generación en generación no hemos entendido nada. Y ahora cuando llega esto y nos coge a todos desapercibidos, angustiados, limitados, pensando, ¿y qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Pero nosotros estamos pensando en primera persona, estamos pensando en colectivo y mucho menos en lo que el Señor ha querido de nosotros. El Señor sí nos ha preparado para este momento, nos ha preparado para la oscuridad. Hay una máxima que me gusta mucho que dice lo siguiente: no te olvides en la oscuridad de lo que aprendiste en la luz. Y hoy ese es el llamado. En la oscuridad vamos a hacer luz y estamos preparados para no asustarnos con esa oscuridad que intenta el que perdió la gracia. Vamos a hablar cosas muy cortas de este tema odioso, definitivamente, porque estamos rodeados de información y creo que todos podrían dictar una conferencia sobre el coronavirus hoy. Hablemos de las diferencias entre lo que es una endemia, una epidemia y una pandemia. La endemia es una enfermedad local, que sea, por ejemplo, un brote de viruela en un pueblo tal. La epidemia es cuando eso rebasa y se va a los pueblos, y la pandemia es cuando se vuelve global, se vuelve a todo el mundo. Vamos a mirar que esta no ha sido la única pandemia, no ha sido la única plaga en la historia de la humanidad. Tenemos muchísimas plagas a través de la historia. En el año 165 hasta el año 180, o sea, estamos hablando de 15 años de esta plaga. Nosotros llevamos unos pocos meses, hubo 5 millones de muertos, la peste antonina. La plaga de Justiniano fue en el año 540 y pico y cobró entre 30 y 50 millones de vidas. La peste negra en el año 1347 hasta el año 1351, 4 años nada más, fueron 200 millones. La viruela cobró 56 millones y así sucesivamente hasta llegar a los tiempos de hoy. Por ejemplo, la gripe española a principios del siglo, entre 40 y 50 millones, duró un año. Y fíjense en nuestros tiempos de las pestes más grandes, el SIDA. Desde 1981 que apareció hasta hoy ha cobrado cerca de 35 millones de vidas. Y hoy en el coronavirus pues vamos por más de 20.000 muertos y bueno, más de 500.000 contagiados, que si lo vemos estadísticamente es una cosa muy pequeña, pero si lo vemos desde el punto de vista humanístico es una monstruosidad. Lo más amenazante es que sea global. Algo que nosotros pensamos que jamás llegaría a darse, se está dando hoy ante nuestros ojos. Lo que fuimos
eh, formados en las ciencias de la salud, veíamos en epidemiología y en virología esto absolutamente lejos, como si fuera una gripa común y corriente, lo que fuera, y uno decía, bueno, sí, en un momento estos brotes de gripa, diarrea, vómito, que pasan por allí, eso era lo que nosotros veíamos, pero yo hoy jamás pensé estar metido en la realidad de una pandemia, se los confieso. Y creo que la mayoría de los que estamos en este gremio eh, pensamos exactamente lo mismo con terror, porque los recursos son insuficientes, el conocimiento es insuficiente, pero sobre todo es un enemigo que no conocemos, esa es la parte miedosa. Ahí es donde entra nuestra fe, ahí es donde entra de lo que estamos hechos, para lo que fuimos forjados, no para asustarnos con él, porque cualquier cosa que pase ya es ganancia. Si nuestra vida cambia, que de hecho ya cambió para siempre, ya será una ganancia porque aprendimos y ojalá eso que aprendimos lo transmitamos a otros. Esto que aprendemos realmente es lo más valioso. Si seguimos aquí, que será lo más posible, porque Dios lo quiere, y si nos vamos también porque Él lo quiere, pero en los dos casos nos vamos de la mano, de Él, no se nos olvide. Esta es esa belleza que nos tiene asustados. Yo le puse el coronavirus. Muy bonito en microscopía electrónica, si ustedes lo ven parece de peluche, como para tenerlo encima de la cama y abrazarlo, es muy bonito, pues parece un juguete, pero es un juguete muy peligroso, muy agresivo y sobre todo desconocido. Y muchos dicen, los que están detrás de los temas económicos, como siempre, las industrias farmacéuticas, que ya hay 4 propuestas de vacunas, vacunas que se demoran, vacunas que tardarán mucho en probarse. Por ahora la vacuna para nosotros es la fe y la perseverancia. Sin esa fe, miren ustedes esto, una enemiga, sin fe, ni en perro se va a salvar. Y miren, un enemigo tan supremamente pequeño, pero más pequeño somos nosotros, que nos tiene amedrentados, un enemigo tan pequeño, nos tiene en rodillas al mundo, a la economía, a la fe y a la esperanza. En pocos días, miren cómo nos cambió la vida. Estamos rodeados de información, atosigados de información. Y lo peor es que todos estamos patrocinando esto, los medios, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el Twitter, las noticias, la prensa escrita, todo eso. Para mí, esto se llama una intoxicación de medios, una intoxicación de información que nos está haciendo mucho daño y nos está volviendo una masa crítica muy manipulable. Esto se llama intoxicación, donde esa visita compulsiva a toda esta serie de medios no nos ayuda a nosotros. Lo que ayuda es a potenciar el miedo colectivo y la desinformación. A esto le debemos huir. Menos medios, menos tonterías, menos temas masivos, más oración, más cercanía, porque Él es el único que nos va a sacar de esto. No se les olvide. Nosotros llegamos aquí porque a Él le pareció que teníamos que estar aquí en el mundo. Y nos iremos el día que a Él le parezca que nos tenemos que ir, nada más ni nada menos. No al que perdió la gracia, a Él. Y esto también es el mismo cuento de siempre. Aquí, y lo dice esto claramente, y esto lo hemos hablado con mi papá que es psiquiatra, el negocio definitivamente de las farmacéuticas y de las grandes superficies, entre estos podemos pensar en las grandes compañías de los Estados Unidos encabezadas por el amigo Trump. Ellos están detrás de ver cómo le sacan partida a todo esto. Ustedes se han puesto a pensar quiénes van a ser los beneficiados de todo este terror. Precisamente estos personajes que se dedican a enfermar a la gente que no está enferma. ¿Cuándo pensábamos nosotros, salvo las señoras que son muy precavidas y cargan en su cartera eso tan bonito colgadito, que huele rico como todas sus cremas y sus cosas de untar, que llevan colgados, que eran los geles antibacteriales? Nosotros los hombres nos daba risa esa vaina y definitivamente pues de vez en cuando nos le echábamos, pero al ratico nos lavábamos las manos porque olía perfume y eso que son cosas que nosotros no nos aguantamos. Pues resulta que ese negocio es lo que está salvando vidas hoy en día. Miren ustedes, y así sucesivamente una cantidad de cosas que no hemos caído en cuenta. Pero detrás siempre están estos personajes oscuros políticos. Pensemos en una cosa muy bonita, y es lo que a nosotros se nos olvida. Hoy precisamente, día viernes, día de misterios de dolor,
pensamos en la corona de espinas de Jesucristo y su sacrificio. Pensamos en cómo se mortificó en el huerto de los olivos en Getsemaní. Pensamos definitivamente en lo doloroso que fue el momento de esa sangrienta flagelación atada a la columna, donde le arrancaban los pedazos de piel y de carne, el ardor y el dolor, la humillación, su coronación de espinas, que este es el símbolo por naturaleza de nosotros los cristianos. Esa subida con tanto esfuerzo al Monte Calavera, al Monte Calvario, hacia su muerte, porque él lo sabía, como el cordero hacia el matadero, y él lo sabía, el cordero de Dios, el Hijo del Hombre. Y por último, esa muerte en la cruz por todos nosotros. Y aún así, no le creemos. Aún así, tenemos dudas en nuestra fe. Aún así, tenemos que verlo al lado, y aún así, como con la hemorroísta, tenemos que tocarle el manto a ver si sí nos va a salvar. Pese a que ella tenía una fe ciega, tuvo que tocar el manto, porque si no tocaba algo físico, lo que hablábamos ayer con el padre Manzano, de los aceiticos, de las agüitas, de las imágenes, todas estas son ayudas de fe, pero definitivamente esas ayudas de fe sin fe no funcionan, y la fe por sí sola funciona. Esa sería la respuesta a la pregunta de nuestro amigo ayer para el padre Manzano. Sin fe funciona. Pues bien, les pido por favor que dejemos de ponerle una corona a ese rey oscuro que es esta plaga. Realmente, el único que tiene una corona y se la ganó fue Jesucristo. Y Él es luz, Él es la verdad y Él es el camino que decidimos seguir. El virus sencillamente es un caballo que se inventó, el que perdió la gracia, para amedrentarnos y ponernos de rodillas. Y cada vez que lo nombramos, y Miguel Aguilera lo decía ayer en el chat muy sabiamente, dejemos de nombrarlo, no más. Olvidémonos de él, concentrémonos en la familia, concentrémonos en lo que realmente vale la pena y en lo productivo. Porque este Señor es la sombra y siempre estará jalándonos, el enemigo, hacia la raíz. Miren esta imagen, a mí me impactó y creo que a muchos de nosotros probablemente nos impactó ver la plaza de San Pedro totalmente desocupada y el Papa con esa fe mandándonos amor y amándonos bendición. Esa es la fe, porque Él no está viendo a sus ovejas ahí, está peleando por ellas y esas ovejas somos nosotros y nosotros debemos seguir esa fe a donde vayamos y en los momentos más difíciles como este, porque este momento que estamos viviendo cambiará nuestras vidas de todas las maneras. No crean ustedes que esto va a pasar el 13 de abril. Esto sigue y sigue por mucho tiempo. Económicamente, físicamente, anímicamente, psicológicamente, vamos a verlos muy afectados. Y si no vamos de la mano de Dios, pues quién sabe si salgamos de esa posición en la que nos ha puesto este Señor oscuro de rodillas. Definitivamente este es el momento de mostrar de qué estamos hechos. Definitivamente este es un ejercicio de verdad donde nos lleva de la mano el Señor con los ojos cerrados para donde no sabemos qué vamos y vamos a ejercer esa fe que decimos y esa confianza que tanto hemos ejercitado en dejarnos llevar de su mano, porque estamos en manos del gobierno, ni en manos de la Secretaría de Salud, que no sirve para nada, ni en manos de los medicamentos, ni del antibacterial, ni de nada de esas cosas. Estamos en manos de Dios. Y esto nos va a cambiar las vidas para siempre. Es tal vez el reto más grande de nuestras vidas. El pasar de esto ileso, el aprender y el no volver a retroceder después de haber aprendido. Me he preguntado en estos días muchas cosas que he visto en la calle de por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de salir porque una de las múltiples excepciones para salir a la calle es poder pasear las mascotas. Y en la calle me encuentro de todo. Me encuentro a los de Rappi tirados encima de sus maletas en las que nos traen los domicilios, sin tapabocas, sudados, llenos de saliva,
gritando, acostados en los patios de las casas, como siempre los vemos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo compramos nosotros a través de un sistema de? Veo, por ejemplo, las empleadas domésticas que las obligan a ir a las casas y llegan untadas de bus, untadas de Transmilenio, untadas de todos de la casa probablemente, y llegan a nuestras casas a traer exactamente lo mismo. Por ejemplo, ayer al mediodía yo paseaba a mis perros por la calle y se me cayó de la cara de la angustia ver una mujer. Pasó trotando al lado mío, pasó trotando. ¿Qué carajos hacemos? Somos unos animales. En estos días pasó por mis manos uno de esos avisos pidiendo que tengamos en cuenta algunas personas, y fíjense cómo se transmite el virus y no lo hemos pensado. Un reciclador de estos que se meten en nuestras basuras a tratar de sacar su sustento y dice, señora, por favor, también échele a las bolsas alcohol o échele hipoclorito, porque yo también tengo familia y yo también les puedo ir. No es solamente de allá hacia acá, sino de acá hacia allá. Lo que hablaba Pachito Cartagena ahorita, de ayudar a los necesitados, a los habitantes de calle, se nos olvidó. Por ejemplo, ustedes han pensado, aparte de los humanos, por supuesto, que son los primeros, ¿qué está pasando con los pobres perritos callejeros que nadie les da nada? Y así sucesivamente una cadena de personas también que requieren de nosotros. No podemos salir a ayudarlos. Si cuando estamos en la calle no los ayudamos, mucho menos ahora. Situación difícil. Esto cayó en mis manos el lunes. Fíjense cómo ha progresado, ya son más de 500 casos en Colombia. Pero esto demuestra la estupidez de nosotros. Infectados 234, infectados 1287. Esto es un ejemplo de que son más los brutos que los infectados. O son ridículos, ¿no? Inconscientes. Ver, por ejemplo, en la plaza pública de Soacha estas manifestaciones de gente gritando, 1000, 2000, 3000 personas, en la plaza de Bolívar del Mar. ¿Qué carajo estamos esperando? Definitivamente los que tenemos que pedir perdón somos nosotros. No como Jesucristo muriéndose, que fue el más misericordioso, y le pide al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí es Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Pero realmente sí sabemos lo que hacemos. Lo que pasa es que esa parte animal siempre prima sobre la parte intelectual, sobre el conocimiento, sobre el discernimiento. Siempre prima. Es increíble. No hemos aprendido. El animal más animal que hay somos nosotros, porque los animales por lo menos se rigen por unos instintos que son una columna vertebral única y un precepto universal. Es una norma establecida, preestablecida. Nosotros que tenemos todas las posibilidades de hacer que eso sea distinto, no lo hacemos y no lo entendemos. Qué triste, ¿no? Hablemos un poquito de la fe. ¿Qué es la fe? Por supuesto, la fe es esa tendencia a creer en un ser superior, esa tendencia a creer en nuestro Dios, a creer en su omnipotencia, en su omnipresencia. Pero también hace que muchas cosas sean posibles, que muchas cosas se den porque nosotros lo estamos pidiendo de corazón, de manera humilde, con un corazón contrito. Fíjense esta definición bonita de lo que es la fe. Ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Cuando nosotros pedimos por un enfermo, por una intención especial, por un tema de trabajo y se nos da. ¿Por qué se nos da? Porque Dios cree que es el momento, que es el lugar, y es el tiempo específico para que nosotros podamos tener esa posibilidad de obtener un resultado. Pero esta es la mejor parte de esa definición. La fe también es aceptar lo imposible, arreglárselas con lo indispensable y sobrellevar lo intolerable. Fíjense lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo, aceptar lo imposible. Que esto pase. Y que esto pase con el mínimo de dolor, con el mínimo de angustia. Hoy en día estamos en nuestras casas con lo indispensable, que es la comida, los servicios públicos y nuestra familia. Volvimos a lo básico, obligatoriamente porque no lo hemos entendido. Y también sobrellevar lo intolerable. Este encierro,
esta angustia y esta zozobra. Nada más ni nada menos. Para los que tenemos fe es mucho más fácil que para los que no conocen de Dios. Pidamos por ellos. Miren la cara del pobre Papa. El 12 de marzo en su homilía estaba ahí sentado y así le tomaron esa foto. Ustedes no se pueden imaginar la angustia que este pobre hombre de cargar sobre esos hombres, sobre esos hombros, este grupo de hombres incrédulos que somos nosotros. Y llevarnos a la luz y mantenernos en un punto donde nosotros estemos tranquilos, donde nosotros tengamos la certeza de que vamos a seguir adelante. Él pide en esa homilía fe, por supuesto, ser constantes y seguir caminando, y ser muy valientes, porque no nos queda otra opción. Y por supuesto, rezar un poquito, orar un poquito, tener la certeza de que Dios nos está escuchando. De pronto pasa, Pachito, no sé quién está escribiendo en la pantalla, hay alguien que está escribiendo en una pantalla que tiene abierto, están rayando la presentación. Sí, no tengo tampoco cómo saber, José. De pronto les pido a todos si tienen alguna, no toquen las pantallas para que no se raye la presentación. Pero había una pregunta, Neisser y Carmen creo que tenían una pregunta ya que hicimos una pausa. Por favor, Carmencita y Neisser. Buenos días, Carmencita, Neisser. Pensaba hace días, unas semanas atrás, nosotros reunidos allá en sala de profesores en el colegio donde laboro, veíamos esta situación a la distancia y pensábamos y analizábamos cómo sería cuando llegara aquí a Colombia. Ayer, en reunión de consejo académico, obviamente online, discutíamos entre los maestros que el gran problema colombiano es la desobediencia. Nosotros nos acostumbramos y los jóvenes se acostumbraron hoy en día a romper la norma. Nos acostumbramos a que podemos llegar al espacio donde lleguemos y hacer nuestra santa voluntad. Y ese gran problema es el que tenemos hoy en día para estar viviendo lo que estamos viviendo. Lo que tú hablas de esa gente que sale a las calles sin pensar en el otro, es lo que nosotros también estamos viviendo. ¿Cómo es posible que los maestros nos estamos craneando la cabeza porque nosotros no habíamos vivido esta situación ni estamos preparados, y sobre todo los jovencitos como yo, de hacer clases virtuales y a niños, por ejemplo, de preescolar, que es el tema que yo manejo? Nos estamos inventando día a día y reinventando para poder brindar de nosotros lo mejor a esos estudiantes, y los papás y sus familias a veces no ven lo que uno les envía, pero sí nos saturan de mensajes mirando a ver dónde se están entregando unos refrigerios que ofreció el gobierno. Nos preguntábamos ayer, ¿es tanta la necesidad que yo voy a exponer a mi familia, me voy a exponer a mí mismo por un refrigerio que no cuesta más de 1.500 pesos? ¿Qué clase de país somos? ¿Qué clase de conciencia tenemos? ¿Qué clase de personajes son los que nos esperan en nuestro futuro? ¿Qué es lo que estamos formando desde las familias? Y aquí en familia analizábamos, pues es que nosotros hemos visto esto como una bendición. Tú y la mayoría saben la situación que nosotros estamos viviendo desde diciembre con la situación de nuestro hijo. Y de una u otra manera Dios se ha encargado de reunirnos en familia. Y estamos aquí los cuatro viviendo esta situación. Y Neisser, por tu trabajo, casi siempre debe estar por fuera. Y estar aquí los cuatro ha sido una bendición. Eso es lo que Dios quiere. Decíamos anoche precisamente hablando, tenernos en familia. Volver a ese nicho
que es la célula, la base de la sociedad, a ver si siempre recapacitamos y empezamos a actuar ahí estando con nuestras familias como nuevamente como seres humanos. Él se ha encargado de organizar todo de una manera tan clara porque nos está pidiendo volver a crear esos valores, volver a crear esa forma de vida tan respetuosa, tan de cuidado. Recordábamos también en el Consejo Académico la urbanidad de Caseño, Ana, que nos enseñaba tantas cosas que si hoy en día se practicara, pues de pronto no estaríamos en esta situación tan difícil que día a día se debe ir más caótica. Gracias, mi José. A ti, Carmencita, por el aporte siempre valioso. Tú, como educadores lo sabemos y lo entendemos, Carmencita, siempre estamos sintonizados contigo en eso. Y lo hemos hablado en las reuniones tantas veces, en múltiples reuniones de los grupos de Maús. Definitivamente el exceso de derechos y la carencia de deberes nos han llevado a este balance negativo. Fíjense lo que sigue pasando en las calles. Unos pocos nos están amedrentando y nosotros los muchos lo permitimos. La inversión de valores de hoy, permitida por nuestras autoridades por el exceso de derechos, nos lleva a estar arrodillados ante una minoría que no nos representa a ninguno de nosotros. Es muy triste, y estas minorías son las que están llevando a cabo toda esta cantidad de cosas que dices tú, toda esta pérdida de valores, toda esta pérdida de principios, y solamente entienden que a la fuerza y a las malas van a conseguir todo lo que quieren. Definitivamente es el momento de rodearnos nosotros, rodear a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras comunidades, con todos estos valores e impedir, que es la única forma, de que esto siga reinando de esta manera. Pero todos unidos en oración, es que lo dice el Papa claramente, siempre unidos en oración. Perdone, José, una pequeña intervención. Tú decías que llegó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, para acá no ha cambiado nada. Y haciendo eco de las palabras de Carmencita, pues, ¿cuál es el pecado original? Desobediencia. Y seguimos en ese pecado original, la desobediencia. No estamos realmente escuchándole a Dios y mucho menos aportándole al mundo en la obediencia que también le tenemos por la convivencia y por la fraternidad. Así es, Padre, definitivamente. Y ahora más adelante, en una de las reflexiones finales, vamos a hablar exactamente sobre eso que su reverencia menciona. Papa, en esta misma homilía, habla de cómo es nuestra oración, que es una oración solamente de boca, y lo hemos insistido en estos días que hemos tenido la oportunidad de reunirnos por este medio. Nosotros rezamos como unas loras las oraciones, pero meditarlas, naranjas, y sentirlas desde el corazón mucho menos. Entonces, nuestra oración es bla bla, un bla bla donde esperamos que con la mínima calidad que le damos nosotros a la oración se obtenga un máximo resultado. Y esto no es lo que pide Dios. Es que venga definitivamente del corazón y no solamente de la boca. Por eso nos pide que insistamos. Por ejemplo, alguna persona me hacía alguna vez una pregunta: ¿por qué tenemos que hacer un rosario que tiene 50 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, un credo y un salve? ¿Por qué no hacemos un solo Ave María, un Padre Nuestro que Dios escucha? Pues sencillamente porque el insistir a Dios es jalarle ese manto y decirle: aquí estoy. Pero sí entendí cuál es el significado de esa oración, sí entendí que tiene que venir del corazón y de las ganas que tengo. Y si tú me lo quieres dar, perfecto, pero yo seguiré perseverando. Pero aquí empieza la oración extorsiva. Es que si tú haces, yo hago. Es que si tú me das, yo te doy. Es que si yo dejo de mirarle el rabo a la vecina, entonces tú me vas a dar tal cosa. O las señoras, que si dejo de bla, 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 entonces tú me das esto. No. Bueno, todos somos chismosos. Ni más faltaba, no estoy queriendo ser ofensivo ni mucho menos. Es un ejemplo. En fin, toda esta serie de cosas, Él lo único que quiere es sinceridad del corazón. Y si Él lo quiere dar, lo va a dar, Señor. José, buenos días. Mi nombre es Carlos Hugo Jiménez.
Mira, una pregunta que estoy leyendo. Muchas veces nuestra oración es solamente boca, pero con una fe débil que no viene del corazón. Mi pregunta es, ¿por qué toman la fe como débil, media o fuerte? ¿Por qué toman la fe como un tamaño si fe es fe? La fe no debe tomarse en forma, sino en sentimiento y en emoción real de las cosas. Porque siempre transmiten de que una fe débil, una fe media, una fe fuerte. Para mí, fe es fe, no se mide por tamaño. O se cree o no se cree. Ante Dios creo que no existen las tintas medias, o eres o no eres. Eso me enseñó y veo que muchas personas lo hacen. Es que quieren tener para ser y así ser. Y yo pienso que uno debe ser para ser y así tener. Entonces, ¿por qué siempre la fe la toman en forma de tamaño? Es una pregunta que me he hecho y mi respuesta de que sale de mi corazón es que la fe es fe, no se mide por tamaño. Gracias. Qué pena, desde mi ignorancia me gustaría responder esa pregunta porque yo sí discrepo totalmente, porque creo que la fe sí tiene tamaños. En alguna parte de la Biblia dice que si yo tuviera fe como un granito de mostaza, podría hacer muchas cosas y uno lo ve en este camino. Uno llega a veces incrédulo, uno a veces va creciendo, va creyendo un poquito más, a veces necesita como más signos, a veces necesita como más señales y en el día a día, en el momento en que uno se va comprometiendo, va avanzando, va leyendo Biblia, va entendiendo, la fe se va aumentando. La fe sí tiene un tamaño, la fe sí tiene eso, y ojalá la tuviéramos todos grandísimas. Ahí sí discrepo un poquito y pues dejo ahí a los entendidos en el tema para que corroboren. Gracias. Mira, no entrar en polémica, pero Jesús decía que para entrar al reino de los cielos hay que volver a ser como un niño. Y el mejor maestro para uno en fe son los niños, porque los niños creen sin temor y sin llegar a dudar. Entonces, lo que pasa es que cuando crecemos estamos tan imbuidos con muchas creencias y tanta información que en realidad no tenemos fe. Por eso es que Jesús decía, hay que ser otra vez como un niño para entrar al reino de los cielos. Cuando uno vuelve a tener la fe de un niño, es que en realidad comprendí de que la fe no se medía por tamaño. Gracias. Sí, son muy válidos definitivamente los puntos de vista de los dos. Desde luego no es generar polémicas, pero en esto también nosotros, y qué bueno que podamos participar activamente, eso es lo primero que resalto de esto, pues todos tenemos momentos distintos dentro de esa fe. Y hablo de mi experiencia y probablemente la de muchos. Hay muchos que desde chiquitos se les imprimen o se nos imprimen todos estos caracteres católicos, cristianos, y podemos llegar a ser muy fervorosos. Otros que no tenemos, digamos, esa afinidad, como por ejemplo el que dice es que yo con el inglés no puedo. De pronto hay gente que no tiene esa fe, o es una fe tibia, o es un católico de domingo, o es una fe conveniente. Si pasa bien y si no también, pero Dios no tiene un papel preponderante en la vida. Y digamos que la fe, como lo dices tú sabiamente, la fe es una sola. Lo que pasa es que es una sola para mí, mi fe. Para el otro puede tener un enfoque distinto y para el otro puede que no exista o no lo sienta. O para nosotros que ya llevamos un camino, y como lo veíamos en nuestra alocución de Miguel Aguilera sobre las moradas de Santa Teresa, es un camino hasta llegar a pulirla de una manera que sea como la de un niño, como bien tú lo dices. Ojalá podamos llegar todos a tener esa inocencia y poder tener una fe pura. Ese es el camino. Todos estamos en un camino distinto, por eso decidimos emprender este camino de Emaús, todos en diferentes medidas, pero todos para el mismo sitio. Esa es la fe. Y cuando se habla de una fe débil es eso, exactamente. Las diferencias que puede haber en un momento dado entre individuos. No tu fe contigo, sino la fe mía frente a tu fe, o a la de Ricardo, o a la de Carlos, o a la de María, o a la de Pedro. Todos tenemos medidas distintas o enfoques distintos.
La fe es una sola, pero la forma de vivirla es individual y es absoluta y totalmente personal. Eso es lo que nosotros debemos llegar a homologar, que sea una sola y que lleguemos al mismo punto todos. En eso estás tú cierto, los dos están en el mismo punto, por supuesto estamos en un camino y en puntos distintos, probablemente todos, pero de la mano de Dios, juntos en este camino. José, una pequeña intervención. La fe no se analiza de esos puntos de vista. La fe se vive como un don de Dios y se madura o no se madura en ella. Entonces, analicémoslo más, no en tamaño, sino analicémoslo como un don que recibo de Dios y como una respuesta de mi vida a ese don maravilloso que Dios me regala. Entonces, si la vivimos desde ahí, podemos decir no tanto que sea como un granito de mostaza o que sea como un elefante, ni tampoco que realmente se pueda expresar de otra manera, sino madurez en ella, en ese don que el Señor me da, y la madurez es en el discernimiento de la presencia de Dios en mi vida. Entonces, primero, la fe es un don, que en su infinita misericordia Dios nos lo entregó. No lo merezco, pero es un don regalado por Él. Y en la medida en que yo responda, ahí estoy mostrando mi madurez y mi verdadero discernimiento de ese don que Dios me regala. Ahí creo que podríamos entrar y sería mucho mejor que ponernos a hacer mediciones de si tengo o no tengo, si es pequeña, si es grande. Así es. Es simplemente un don en desarrollo, como lo acaba de decir el Padre perfectamente. Muchas gracias, Padre, por su aporte y a todos por estar inquietos, y qué bueno que estemos atentos. Me gusta mucho que haya participación, que haya discernimiento, que haya polémica, de cierta manera una polémica sana y respetuosa. Eso es lo que queremos de nuestra fe, no convidados de piedra. Acuérdense que de ese fervor y de esa ausencia de tibieza es que debemos estar hechos nosotros. Acuérdense de lo que siempre hemos hablado en apologética de la fe. Católico confundido, futuro protestante. Y aquí estamos tratando de dilucidar esas dudas y estar ciertos en nuestra fe y no dejar que otros vengan a arrebatárnosla con una serie de preceptos y conceptos que siempre están torcidos y siempre van hacia el que perdió la gracia. Eso es lo más importante de esta fe. Estar en ella y pedirla como un don y pedirla como un camino porque la hemos escogido. Miren esta belleza de imagen de este enemigo que nos tiene aquí arrodillados. El Papa Francisco, en su homilía del día 22 de marzo, hace unos pocos días, 5 días, dice esto muy sabio: Dios perdona siempre, siendo imperfectos, dándole retazos de cosas, Él siempre nos da lo mejor, pero nosotros siempre damos poquito. Nosotros a veces, lo dice el Padre nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros no perdonamos la mayoría de las veces, pero Él siempre nos perdona. Y la naturaleza jamás perdona. Y aquí nos está cobrando ese precio. Fe frente al copo. ¿Quién crees tú que va a ganar? ¿Nos queda alguna duda de quién va a ganar? Lo vemos en Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es la materia prima. Es esa masa que esperamos de las cosas para demostrar las cosas que no se ven. La fe hace posible lo invisible. Excusa, José. ¿Puedes devolver el...? Por supuesto. Gracias. Es pues la fe, la sustancia de las cosas. Esto me llega un interrogante. Creo que aquí en el grupo hay personas de ciencia que me pueden ayudar a dilucidar un poco, uniendo la ciencia con
con la verdad espiritual, se podría decir. Me puse a analizar de que las células adquieren el alimento para generar la mitosis y regenerar tejido, en fin, todas esas situaciones. Pero me puse como a trascender en ese proceso que hace de que la célula coja el alimento que necesita y excrete el alimento que ya le está haciendo daño. Eso me llegó a una respuesta que no la busqué, me llegó. Pienso que es de que Dios le habla a uno de una u otra forma, de que la célula tiene conciencia. Y eso me hizo crecer en la fe de que todo es una conciencia que nos hace creer ciegamente de que estamos regidos por Dios en todo sentido. Entonces, la pregunta mía es, desde la partícula más pequeña, el coronavirus, que es algo muy pequeño, el átomo, perdón, y creo que hay más pequeños, pero el coronavirus... Parece que es el más pequeño. ¿El qué? Bosón de Higgs, que es la partícula... Al bosón de Higgs. Pero bueno, ok, significa que tiene conciencia, y al tener conciencia, actúa de acuerdo al propósito al que fue encomendado, sea dañino o benigno. En este caso, pues la fe es mucho más poderosa que las situaciones dañinas. Entonces, se podría decir que la fe la conciencia está imbuida totalmente de fe. Pues, esto es una pregunta filosófica y teológica bastante profunda, te quiero decir. Definitivamente, el espíritu viene de nuestro ser trascendente. Esto se llama una tendencia religiosa. Viene de nuestro ser superior, que es Dios. Y esa conciencia va dentro del espíritu. Ya de nosotros desarrollar dentro de nuestras vidas esa conciencia hacia el bien o hacia el mal. Eso sería como a grosso modo lo que yo quisiera decir sobre eso, porque esto es un tema muy profundo y no sé si el padre quiere decir algo sobre esto, porque es de verdad, yo creo que esto es casi que un semestre de teología, la pregunta que acabas de hacer. José, gracias. No solamente un semestre de teología, esto es 3 años de filosofía y algunas especializaciones. Pero para darle una respuesta, yo lo diría de la siguiente manera para entenderlo fácilmente. Es una toma de conciencia. La toma de conciencia es saber que existe la realidad, que está ahí y que realmente esa realidad puede en cierto momento ayudarme para ejercer el propósito que quiera. Entonces, cuando se le dice toma de conciencia, es hacer presente la realidad que tengo, de discernir, pero no me atrevería a ir como fue la pregunta hasta por allá del átomo, porque lo que yo entiendo, el único ser que tiene la posibilidad de hacer esas relaciones es el ser humano. O sea, no hay una toma de conciencia ni siquiera de un animal. La planta no creo que tenga conciencia. O sea, la toma de conciencia es solamente de aquel que es capaz de relacionar datos, de relacionar eventos, de relacionar circunstancias. Entonces, la toma de conciencia y el ser conscientes es solamente para el hombre. Nunca lo he visto que se diga que un animal tenga conciencia. Tú lo decías, obra por instinto. Las plantas, pues, imagínese usted un día de estos que una flor me diga lo que estás haciendo conmigo está mal, o que me reaccione, no lo veo. En la filosofía se toma solamente para los seres humanos. Los seres humanos lo que hacen es relacionan los eventos y en su análisis y reflexión
pues hay una toma de conciencia, y esa toma de conciencia es la que lo lleva a actuar de una manera o de otra, de acuerdo a lo que él, en su análisis y discernimiento, hace que sea lo que para él obrar de una manera o de otra. Entonces, no me iría tan hasta allá, sino yo creo es un reconocimiento de que yo tengo una facultad de poder relacionar eventos, de relacionar circunstancias, hechos, y que realmente esos hechos, dentro del análisis que yo hago, pues asumo. Ahora, los psicólogos hablan de que ese proceso solo se realiza a partir de los 7 años en adelante. Una persona sabe que obra en bien o mal, y sabe que sí es malo porque lo hace a escondidas, es curioso, y sabe que no está bien, y sabe que no lo debe hacer, porque ve que eso causa daño. Lo que pasa es que ya, ahí está el doctor que nos puede hablar un poco de los temas psiquiátricos, que ya es problemas mentales, que no se logra relacionar correctamente las cosas, y bueno, eso ya son procesos de enfermedad. Pero dentro de la normalidad, vuelvo y digo, la conciencia es humana, porque relaciona datos y eventos. Y lo segundo, el que sea bueno o malo, pues está determinado también por los procesos de discernimiento que se ha hecho o a nivel de una experiencia de fe o a nivel de una experiencia sociológica o psicológica, y entonces se determinan los factores de bueno o malo, que es lo que surge de acá de esta realidad, pero pues vuelvo y digo, es algo propio del ser humano, y lo que yo digo es una toma de conciencia, quiere decir una decisión que el ser humano hace. Buenos días, yo quería comentar algo con respecto a lo que ya se había hablado antes, y era con el tema también como de la fe, de que usted está hablando, padre, y de nuestra conciencia como ser humanos. Yo pienso que finalmente lo que nosotros, lo que Dios nos pide y nos lo pide a nosotros es porque somos a semejanza suya. Y la fe no viene sola, la fe viene con todo el discernimiento también viene con toda la fortaleza, es decir, no solo podemos o no solo debemos pedir fe, debemos pedir son todos esos dones que el Espíritu Santo nos puede regalar, y eso son, pienso yo, no sé cómo estará predicado todo esto, pero eso es lo que nos va a poder sacar de esta crisis, o sea, tener al Espíritu Santo y poder estar todo el tiempo pidiéndole que nos regale todos esos dones, no solamente la fe, porque la fe pues sí es esperanza, es certeza, pero si no ponemos todo lo que ustedes han dicho de las cosas como están pasando en una balanza, pues es que no vamos a llegar a ninguna parte. Hablaba José Fernando al principio del tema del miedo de las redes sociales, pero si aún solamente con ver eso, ni siquiera son conscientes de no salir a la calle, o sea, porque asumo pues que habrá gente que, si tú lo mencionabas, sales a pasear los perros, pero ¿hasta dónde? ¿Sí? Entonces, a la vuelta de la manzana veo todo esto. Claro, me imagino, pero a lo que te estoy diciendo es la conciencia, ¿cómo la vamos a lograr si ni siquiera el miedo que infunden las redes sociales lo está logrando? ¿Sí me entiendes? O sea, hay que poner, y esto no lo va a lograr todo el mundo. Es triste, y lo que tú decías, si el 13 de abril, esto está empezando, pero ¿hasta qué punto la gente está pidiendo lo que está necesitando pedir? Yo pienso que lo que usted dice, padre, es discernimiento, es poner en una balanza el dinero o la plata, como lo logró el presidente de El Salvador, de quitar todo el mundo el miedo. El miedo es lo que va a llevar a eso, pero ¿cómo infundir conciencia? Que era lo que le preguntaba por el chat. ¿Cómo infundir conciencia sin siquiera el temor? O sea, no estamos temiendo a Dios, estamos temiendo a no comer, no hay confianza. Eso es lo que pienso yo. Pienso que no solamente se debe pedir la fe, pienso que debemos pedir todos los dones y ser coherentes con lo que estamos pidiendo y cómo estamos actuando. Es lo que pienso yo frente a todo lo que hemos dicho. Y debemos pedir por los demás que no tienen esa fe que tenemos nosotros, Angelita, porque definitivamente la falta de conciencia es un tema de humanidad. Fíjate tú, por ejemplo, el que maneja borracho.
el que le pega a la mujer, en fin, el que roba. Es definitivamente un tema muy humano y es una conciencia individual. Desafortunadamente no es una conciencia colectiva. En eso debemos trabajar, tú lo has dicho, exactamente en eso, en esa conciencia y en construir esta fe y en aprender. Ojalá todos aprendamos de esta crisis, pero muchos no lo harán. Todos estos que andan pegando con 10.000 cosas en la calle no logran entender. No logran entender, por ejemplo, que dañar una estación de Transmilenio nos afecta a todos y a ellos mismos. Pero eso no lo logran entender. ¿Por qué no van y pintan el grafiti en la puerta de su casa y lo tienen que hacer en la puerta mía? Es un tema muy humano y muy personal, tristemente personal, y no aprendemos como colectivo, sino aprendemos individualmente. Ya cuando estamos muriéndonos del coronavirus, que no hay un respirador, que no hay los recursos, ahí sí entendemos que no debemos salir a fregar en el Transmilenio o a chuparnos los dedos después de comernos la bombombuna entre el bus después de haber cogido la manija. Es un tema... José, perdón un momentico. José, hay dos textos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender esto de una manera muy fácil. Sodoma y Gomorra se le fue y se le anunció y no escuchó. Nínive fue y se le anunció, escuchó. Entonces ahí están los dos ejemplos. Es solamente acá el tema de la escucha en el discernimiento. O sea, escuchar para poder entender qué es lo que se nos está indicando, cómo es lo que pudiera ser el futuro si no escuchamos, porque los dos textos hablan de si no escuchan, les pasará esto. Es lo que nos está sucediendo en este momento. Si no atendemos, si no escuchamos, si no nos ponemos realmente en el discernimiento, pues realmente no estamos haciendo la lectura correcta y por eso es que somos inconscientes en cuanto a lo que está en este momento viviendo la humanidad. Entonces yo creo que esos dos textos son interesantes. Sodoma y Gomorra fue destruido por su mismo pecado, por no escuchar, por no atender. Nínive fue salvada porque desde el rey para abajo escuchó, atendió y realmente se pusieron en la tónica de lo que, como lo están diciendo, el Salvador ha entrado y muchas comunidades han entrado y muchos de nosotros hemos entrado. Así es, padre. Más claro no canta un gallo. Yo quería opinar, José. Carlitos. Buen día para todos. Para mí es claro todo, más que todo lo que decía Carmen, lo que decía el padre, lo que dices tú de que la minoría es la que nos tiene, pues, ganando, por decir la batalla, porque son los que están perjudicando todo. Pero, y a lo que preguntan personas, pues ahí ya más teológicamente, más. Para mí me queda claro es que si nosotros pongamos, se supone que estamos los de Maús aquí en esta reunión, ¿qué éramos antes? En mi caso, pues como dijo uno, un hermanito dijo, pues que de pequeños hay unos que ya tienen la formación bíblica o religiosa con más fe y todo, pero hubo muchos de nosotros que estuvimos perdidos en la fe que son los mismos que están en la calle que no creen. Entonces, la fe es porque no hemos conocido de verdaderamente a nuestro Señor. Y nosotros, por eso es que estamos ahorita acá en nuestras reuniones y todo, y estamos unidos y rogando a Dios que los que están por fuera entiendan. Pero desgraciadamente ellos no van a tener la fe que nosotros tenemos porque no han visto en su propia carne el amor de Dios con nosotros, de la Virgen Santísima, su intercesión ante ellos. Sino todos vemos es que no puede uno ni hablarles, decirles de Dios ni le entienden, porque es tremendo la gente como es de ignorante a veces porque nosotros lo fuimos. Entonces, lo que nos toca, pues, pienso yo en mi esto es seguir orando por ellos. Yo tuve que salir para reclamar unos medicamentos, pues me cubrí bien, bueno, todo lo traté de hacer porque son vitales para mi suegra y en la fila que se supone que es de 2 metros, la gente haciendo
vida social muy tranquilamente. Y yo les dije, porque bueno, ahí sí como dirán acá que el perfecto disciplinario, entonces decía a la gente, tomen conciencia, usted cuida tal, se cuida de todos, y mucha gente lo hace, son receptores, pero muchos no. Entonces, pero de todas maneras sí, uno tiene que ayudar a eso. Y nuestra tarea como hermanos de Maús es atraer, siempre buscar y decir, llevar la palabra, porque es que si no tratamos de llevar la palabra, la gente no va a entender. Gracias. Así es, Carlitos. No, y prefecto de disciplina seguirá siendo, y me encanta tenerte de prefecto de disciplina porque siempre son cosas bienvenidas y bien intencionadas de tu parte. Un consejo, para que no te toquen esos tumultos, Carlitos, hay una fila muy buena que se llama fila preferencial para la tercera edad. Sigamos. Todavía me faltan unos días para empezar a pertenecer a ella, gracias. Las canas las tienes, digo por eso, no más, y por la experiencia. Bueno, sigamos. Hola, buenos días. Sí, dime por favor. Mi nombre es Liliana. Bienvenida, Liliana. Pues mira, estoy hace una semana, Dios me venía hablando y me venía, o sea, cuando veía las noticias, la angustia que uno siente cuando ve la gente y dice, pero ¿qué está pensando la gente? Entonces Dios me mostraba y me decía, es gente que realmente quiere morir, ¿sí? Porque si a mí me dicen, no salga, siga ciertos parámetros, yo soy templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo lo tengo que cuidar, ¿sí? Entonces, a veces decimos, hay gente que tiene un libre albedrío, que es lo que nos dio Dios. Dios nos dio a escoger qué está bien y qué está mal, ¿sí? Entonces, si sabemos lo que está mal, ¿por qué lo hacemos? Y mucha gente, por lo menos yo sufría de ver toda esa gente y decía, pero ¿qué están haciendo? No, pero... Y cuando Dios me dijo, no, cada cual toma su decisión y su determinación de estar donde quiere estar, ¿sí? Si yo sé que salir a la calle me va a matar, ¿por qué salgo? ¿Sí? Que la necesidad, pero también nos están dando muchas herramientas para no salir, nos están dando muchas cosas para quedarnos en la casa, ¿sí? Entonces, creo también que, o sea, la fe tiene mucho que ver, pero también creo que tiene que ver el amor propio. Está el amor propio de cada persona. Y el amor por el propio. El amor propio a su familia, el amor por el prójimo, por ejemplo. Fíjate que... Exacto, prójimo, y empezando por el amor propio. La gente que... Yo escuché el relato de una pareja que salió de ser diagnosticados con coronavirus positivo, se montan en un Transmilenio. Listo, no hay los recursos, pero mierda, puedes pensar en que hay gente alrededor. No lo piensan, no les importa. Fíjate tú, por ejemplo, pensando en esto que tú dices con mucho sentido, ¿cuántos? Y fíjate que es un tema muy claro de la humanidad. La gente en general no piensa, la gente hace y después corrige. La gente hace y después piensa. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, fuimos programados para estar aquí por nuestros padres? El 95% de la población, si no es que es más, fue generado a punta de improvisación, a punta de no pensar, a punta de un instinto muy mal manejado. Y así todo lo que tú estás diciendo cobra mucho sentido. El humano tiene ese libre albedrío, pero más para embarrarla que para utilizarlo seriamente. Pocos lo manejan responsablemente. Los demás probablemente muchas veces hagamos cosas de las que nos podemos arrepentir por no pensar, por hacer y no pensar. Tienes toda la razón y muchas gracias por tu preocupación que es la de todos nosotros. Sigamos entonces con la presentación para no hacérselas tan largas, me da pena que se extienda, pero es muy bueno que todos expresemos lo que sentimos porque es un momento muy álgido y este tema se presta para preocupación y sobre todo para dudas, para angustia y para carencia de fe en estos momentos de zozobra. Pensemos, cogiendo tu aporte, que es muy válido y cayó perfecto en este momento, exactamente qué quiere Dios en este momento con nosotros.
Quiere que saquemos esa casta y quiere que mostremos de qué estamos hechos, definitivamente. No hay otra opción. Esta es la prueba máxima para saber que Él sí sembró bien y que nosotros sí entendimos lo que Él quería. José, Señor, señora. Señora, ¿alguien habló? Pachito, ¿me puedes decir? No, yo creo que fue algún error en el micrófono encendido. Alguien con un micrófono. Apaguemos los micrófonos mientras tanto, por favor, todos. Ahí estamos todos con el micrófono apagado. Okay. José, quisiera opinar algo, qué pena. Señora, dime. Es que con respecto a eso que acabas de decir, hablábamos anoche con John eso, aquí en la casa. Nosotros, sí, bueno, con todo esto de la pandemia, que nos encerraron, que, mira, yo siempre he pensado, el bien siempre prevalece sobre el mal, y Dios siempre busca la manera de que nosotros hagamos las cosas como son, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este momento decimos, ay, el maligno nos está atacando, no nos va a dejar salir, nos dañó la Semana Santa y eso, pero mira, si nosotros nos ponemos a analizarlo, ¿sí? Nosotros, o sea, Dios prácticamente nos está obligando a quedarnos en la casa, a volver a retomar el sentido de la Semana Santa, a volver a tomar el sentido de la oración, ¿sí? Porque es que si te das cuenta, llega Semana Santa, por lo menos en la costa, llega Semana Santa y todo el mundo para playa. Si es aquí, todo el mundo para fincas, a pasear. Y dime, ¿en qué momento la gente piensa Semana Santa como una la familia, de volver a orar, de volver a estar con Dios? O sea, eso ya Semana Santa se volvió una recocha, y eso es en todo el mundo, no es solamente aquí, ¿sí? Y entonces ese tener que estar en la casa, ¿sí? Tener que estar en familia, volver a compartir, volver a escuchar a los hijos, volver a nuestras raíces, porque pues yo me crié así, nosotros nos criamos en la casa, mi mamá siempre estaba, mi papá siempre nos escucha. Ahora no, el mundo va tan rápido. Sin ver televisión. Sí, nosotros no, o sea, ya ni siquiera tiempo para uno mismo tiene. Mira, este espacio a nosotros nos ha servido mucho. Yo le decía a John, mira, estamos otra vez, volvimos a la primaria, estamos dando clases otra vez, yo me encargo del niño, John de la niña. O sea, son cosas que no compartíamos con los niños por el tiempo, ¿sí? Entonces ahora esta Semana Santa vamos a estar todos juntos, vamos a estar todos en oración, ¿sí? Cosas que a veces uno, ay no puedo, solamente los domingos. Llegó Semana Santa, ay vámonos para la finca, ay vamos para la playa, ay vamos a pasear. Ahora no, ahora todos nos tenemos que unir en oración. Y mira, y el maluco esto lo quiso hacer para desarmarnos, y los que hemos entendido cuál es el ser de esto o el objetivo de esto, date cuenta, todas las noches muchos están haciendo rosarios, se están uniendo en oración, estamos volviendo a llamar a la familia, estamos volviendo a hablar con nuestros padres, a hablar con nuestros hermanos, está llevando a acercamientos reales, ¿sí? Eso es lo que quería opinar. He dicho. Muy bien, ¿no? Eso sí, y yo creo, Lore, como siempre, pues tú y yo somos muy cercanos en los conceptos y en general tenemos mucha sintonía en esto. Es como si hubieras visto esta presentación. Todo eso que tú acabas de decir, un poquito más adelante está, y tienes toda la razón. Esto es una oportunidad invaluable. Fíjense que aquí el que perdió la gracia está perdiendo la batalla porque consiguió exactamente lo contrario a lo que él estaba buscando. Exactamente lo contrario, y nos dio la oportunidad de volver a lo básico. Ya lo vamos a ver en un escrito que llegó a mis manos entre toda esa basura que nos ha llegado en estos días, que yo ya corté desde hace más de una semana. No volví a ver noticieros, no volví a ver periódicos, ya me cansé. Ni siquiera las cifras me importan. Pero en ese escrito dice parte de lo que tú estás diciendo, y hay otras reflexiones donde hablan exactamente de esto. Qué bueno que lo toquemos porque estamos sintonizados. Y justo lo que nuestra hermana antes de ti hablaba es exactamente eso. Llegar, por supuesto Dios quiere de nosotros que tengamos unas vidas plenas, que lleguemos a la santidad. Pero lo más importante de todo esto es que aprendamos a obedecer, aprendamos a seguir las instrucciones. Pero aprendamos, porque es que el humano es el más bruto de los animales. Pensamos, tenemos libre albedrío,
pero eso lo usamos en contra de nosotros mismos. Somos muy brutos, muy brutos. Ese libre albedrío no nos sirve sino para embarrarla. Él quiere que nosotros sigamos lo que está en su palabra, sus mandatos, y lo vamos a ver con Biblia en mano ahorita en un momento. Ustedes saben que yo soy consagrado en apologética de la fe y soy apóstol de palabra, y para mí es Biblia para todos, Biblia para todos. Ese es el principio del fin de todo lo que nosotros tenemos aquí. Y para los que les gustan los signos de los tiempos, como hablábamos con el padre Manzano el día de ayer, todo esto está en la Biblia, y la Biblia lo advertía. Dios, por supuesto, es nuestro máximo mandatario, nuestro rey, el único que nos lleva y nos trae el principio y el fin. Y Él nos dice, si nosotros nos sujetamos a su mandato y a su palabra, seremos salvos y habrá bendición para nuestras vidas. Pero si no, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que lo acaba de decir el Padre, o con todas las plagas y las pestes, miren lo que pasó con el faraón que tanto persiguió a Moisés y al pueblo judío. Será todo lo contrario, la desobediencia llevará a un castigo. Y no es porque Dios sea un Dios punitivo, es porque es un Dios justo y porque es un Dios claro. Dejemos de decir que Dios es malo, que es bravo, que nos castiga. No, Dios no nos castiga. Nosotros mismos nos castigamos. Lo vemos claramente en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 3 en adelante. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia al pueblo, como pasa en nuestros días, si se humillare mi pueblo, o sea, nosotros, que no queremos entender, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, que es lo que estamos buscando todos nosotros, y se convirtieren de sus malos caminos, que es lo que varios y varias de ustedes han dicho, entonces yo oiré desde los cielos, seremos dignos, y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Antes no, porque estamos aprendiendo. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y miren esto parece un signo del Apocalipsis, miedoso, de las cosas que manda la gente que debemos tomar como valiosas. Josué, en el Antiguo Testamento, Josué 1, 9, 19. Y miren cómo se ponen las frases. Cristo ordena que seas valiente y que no te inquietes, porque Dios está contigo. COVID-19. ¿De qué tenemos que preocuparnos? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, solo María. Seguimos con dudas. En Isaías 26, el paso del Señor, 26, 20 y 21. Vete, pueblo mío, y entra en tus cámaras. Esos son las casas o los cuartos, como los quieran llamar. Cierra tu puerta tras de ti. Escóndete un instante, y ese instante que tenemos hoy es único en nuestras vidas, estar en nuestras casas, recogidos pensando, hasta que pase la ira. Porque he ahí a Yahvé que sale de su lugar a castigar la culpa de todos los habitantes de la tierra contra él. Descubre la tierra sus manchas de sangre y no tapa ya sus asesinatos. Contra la ecología, contra nosotros mismos y contra el mundo. Ahora vamos a los animales impuros. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Levítico 11, al ponernos en contexto sobre este tema del murciélago. Muy bonito, por cierto, el murciélago. Ratas voladoras. Los tendréis por abominables, no comeréis su carne, y tendréis sus cadáveres como abominables, la cigüeña, la garza, en todas sus especies. La bubilla, que es como un pajarito que tiene unas plumas aquí arriba, que lo hay en España y en otros sitios, y el murciélago. Alguien en una manifestación pública en Estados Unidos, en Nueva York, es un tipo que siempre sale con unos cartelitos de cartón y dice cosas muy coherentes. Decía en una de estas manifestaciones hace como 2 meses, China, stop eating whatever it moves. China, deje de comerse todo lo que se mueva. Los chinos, los japoneses, todos estos orientales en general
les gustan las ratas, les gustan los cucarrones, les gusta la culebra, les gusta el mico y ahora hasta el murciélago. Y miren lo que estamos. Volvemos nuevamente al Levítico 26. Y miren este cielo embravecido, el Señor furioso. Dios nos muestra las consecuencias de la desobediencia. Y aquí las estamos viendo, queridos hermanos. Todo podría cobrar un poco más de sentido. Pero si no me escucháis y no cumplís, como lo decía una de nuestras hermanas ahora, no escuchamos, no entendemos, no nos importa, somos suicidas, somos estúpidos. Lo dice él, no lo digo yo. Pero si no me escucháis y no cumplís, ¿qué es lo que nos dicen nuestros papás siempre? Y tampoco oímos. Todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, porque las normas son las nuestras, no las de él, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con vosotros. Y está pasando. Traeré sobre vosotros el terror, la tisis, la fiebre, que os abracen los ojos y os consuman la vida. Y es lo que está pasando, no es un cuento. Y esto no está en la Biblia, que les estoy mostrando ahorita. Esto es un libro que fue publicado, Los ojos de la oscuridad, en 1981. Miedoso como son muchas de las cosas que pasan en Los Simpsons, que se dan en la vida de nosotros. Este fue un libro donde hablaba específicamente de esta peste. Se llamaba el Wuhan 400. En Wuhan, China, donde un virus que viene del RNA exactamente se va a diseminar por el mundo. 1981. Un libro. Es simplemente una novela que curiosamente se convirtió en realidad y se volvió una pesadilla para el mundo. Y miren esto, para los que vimos la posesión del Papa Francisco el 13 de marzo del año 2013, nos pareció muy raro ver a este loco que en ese momento considerábamos que era un loco, un monje con una cruz, con un vestido de costal, probablemente sin ropa interior y descalzo, leyendo la Biblia y gritando que pedía una vacuna contra el coronavirus. Yo creo que por las redes todos lo vimos, no traje el video porque creo que no vale la pena. Y él nos dio una oración sacada de algunos pasajes de la Biblia donde se nos dice cuál es la cura para el coronavirus, no la del pastorcito mentiroso de Cartagena que nos viene con el cuento de los 250,000 pesos. Lo dice claramente: el que habita bajo la protección del Altísimo y mora bajo la sombra del Todopoderoso. Esa sombra que le proyectó a la Virgen María, y por eso el manto de la Virgen María, esa sombra debajo de ese manto de la Virgen María es tan poderoso, porque es la sombra del Todopoderoso, del Espíritu Santo. Dirá a Dios, a su Dios, a nuestro Dios: tú eres mi refugio y mi roca, mi Dios en quien confío, el que me librará de la red del cazador, de la peste exterminadora del coronavirus. Lo dijo este tipo, que pensamos que era loco, en el 2013. Y está en todas partes. Esto es una profecía, definitivamente, hablando de los signos de los tiempos. No es una locura, simplemente es el antídoto a esta locura que estamos viviendo. ¿Será una señal antes del fin de los tiempos? No lo sabemos, en realidad. Solamente Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que tenemos que aprender. Lo que sí sabemos es que tenemos que dar un paso adelante y dejar ya la pendejada. Mateo 24, del 21 en adelante. Porque habrá entonces gran tribulación en el Nuevo Testamento. Ya esto no es Antiguo Testamento, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ojo, cuando el cielo se juntaba con la tierra, cuando no había nada definido, antes de la creación, había esa tribulación. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿No han pensado que esto es un crisol para purificarlos? ¿No se acuerdan de la hierba que echaban al lado del camino, de la parábola de los sarmientos, entre otras muchas cosas? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchos los llamados, pocos los elegidos. 72 y escogieron 12. Y de esos 12,
estamos tratando nosotros de seguir ese camino. En el Salmo 119 lo volvemos a ver. La perfección del Señor es lo que estamos buscando. Y si seguimos esos preceptos, nuestra vida será salva y tendremos un mejor futuro. Sus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Y si no queremos entenderlo, perdimos el curso de venir al mundo. Como lo dice Hugo Galindo, y el Padre se reirá porque fue su líder de misa, perderemos el curso de Maús. Esta pandemia lleva más de 500,000 infectados. Miren que esta presentación, con el paso de los días, la he tenido que ir actualizando a las cifras porque es galopante la estupidez en esto. 500,000 infectados o más. 35% de ellos hoy están curados. Más o menos 1.5% muertos. Somos 7.800 millones de humanos. La gran mayoría sanos e ilesos. Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué no todos lo tenemos? ¿Por qué no solamente con el clic del dedo, si el Señor quiere acabar con el mundo, no lo hace? Precisamente para que nosotros los que quedamos seamos testimonio de esa misericordia infinita del Señor. Para que podamos decir, sobrevivimos gracias a Él, porque entendimos, porque lo vivimos y porque lo tenemos en el corazón. Si no, no merecemos estar aquí. Si no entendemos, no somos testigos. Perdón, José. Dímelo. Quería también decirte para todo lo que estás diciendo, Mateo 13, del 9 al 18. El que tiene oídos para oír, que es una palabra muy linda para que complementes todo lo que estás diciendo. Vuélvelo a repetir, repítelo completico. Mateo 13, del 9 al 18. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les será. Porque cualquiera que tiene se le dará, y él tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplan en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Mira, porque es cierto os digo que los profetas y justos verán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyen. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Más que justo y más que necesario y más que al lugar este aporte tuyo. Fíjate que todo esto viene un poquito más adelante, por supuesto sin la cita, y te agradezco por nutrir esta presentación con esa palabra más que oportuna. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver, lo que hemos estado insistiendo. Esta es la oportunidad definitivamente de cambiar esa posición que hemos tenido y entender que es una oportunidad invaluable para nosotros. Muchas gracias de verdad por aportar. O sea, hay otra que yo quisiera aportar, es sí, de Isaías 26:20. Dice lo siguiente, voy aprovechando que es día 26 del año 20, ¿no? Ve a tu casa, pueblo mío, y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado la ira del Señor. Sí, Señor. En eso estamos. Así es esta la cita. Aquí está, exactamente. Muy bien y al lugar. Muchas gracias por estar ahí, todos pendientes. Esto es lo que queremos. Cristianos, católicos, al día, que no se dejan meter los dedos en la boca. Miren, cuando llegan los testigos de Jehová, que ha habido tantos chistes en estos días,
que van a poner un testigo de Jehová en cada puerta de cada una de nuestras casas para que no salgamos, porque son atosigantes. Ellos tienen algo que muchos de nosotros no tenemos, y es que son perseverantes, que se preocupan por leer, que se preocupan por aprender. Qué bueno sería que los testigos de Jehová nos enseñaran un poquito de eso, porque ya que nosotros no queremos pedir ese don, ellos sí lo tienen y lo tienen a flor de piel. Ellos no les da pena hacer lo que el Papa nos pidió desde hace un muy buen tiempo y que llevamos escogidos y enviados en octubre, que fue un mandato del Papa, a maletear la fe. Esa fe la tenemos que maletear por la calle, por todas partes, sin volvernos canzones. Pero nosotros somos testimonio de eso, que el Señor cambió las vidas de todos nosotros. Y ese es nuestro llamado. Ahora, pensemos, ¿sí aprendimos realmente? Pues yo espero que sí, y eso esperamos todos, a ser agradecidos, a ser misericordiosos de toda esta crisis, a ser solidarios. Fíjense lo que ha pasado, que hasta las empresas de celulares supuestamente ampliaron el ancho de banda, lo que no se ha dado. El gobierno supuestamente bajó la gasolina, lo que no se ha dado, pero estamos tratando de aprender a ser solidarios, pero hay muchas gentes que sí lo están haciendo. Por ejemplo, ayer me llamó una persona que hace esta ropa desechable que usan los médicos, azul, y quieren hacer tapabocas porque no tienen nada más que hacer, porque no están vendiendo nada, quieren donarlo. Ustedes pueden creer que no se ha conseguido, pero eso es ser solidario, sacar de lo poco que tú tienes para dar, no de lo mucho que tienes, sino de lo poco que tienes, a ser solidario con el que lo necesita. Por estos días ha habido mucha reflexión y mucha gente que lo llama a uno, y sabe que en este momento he reflexionado de verdad, y creo que debemos estar más cerca, aprovechar los momentos oportunos, aprovechar de vernos, aprovechar de hablar, a dejar los egos, a dejar los rencores, los odios. Como lo dice el Papa en su libro de la Revolución de la Sencillez, a valorar lo simple y lo sencillo. ¿Qué tal disfrutarnos nuestra casa? ¿Qué tal disfrutarnos nuestra familia, nuestros libros? A estar en silencio, a estar tranquilos sin que nos presionen. A olvidarnos de lo pasajero, lo dice el Papa también. ¿Cuándo han visto ustedes un entierro con trasteo? Eso es pasajero, eso no vale. A querernos los unos a los otros, fíjense cómo nos hemos agrupado aquí y hemos tratado de seguir este camino. Y a empezar a tratar de tener una fe única y ciega. Y sobre todo a creer en el Padre, que es al que muchas veces no le queremos creer. Y nuestro Señor en esta época de zozobra, ¿qué va a hacer? Llenarnos de luz, llenarnos de esperanza, tocar nuestro corazón y sobre todo enseñarnos a seguirlo. Pero definitivamente nosotros debemos ser testimonio. Hace tiempo a mí me llegó una máxima que me gustó muchísimo. Si no puedes ser un buen ejemplo, tendrás que conformarte con ser una horrible advertencia. Supuestamente los que llegamos a este camino no queremos volver a ese punto, pero muchos lo permitimos. Y no podemos decir nosotros sin ningún fundamento, es que yo sé de la Biblia, es que yo sé no sé qué, yo no sé nada. Yo no puedo hablar de nada, pero si lo poco que sé no lo sé transmitir, ¿cómo puedo ser un ejemplo y decir que Jesús cambia vidas y que cambió mi vida si yo no soy ese ejemplo? Entonces empecemos por ser coherentes, por ser consistentes con lo que pensamos y lo sentimos, pero sobre todo con lo que Dios nos ha dado. Y sobre todo tenemos que ser testimonio de esa infinita misericordia del Señor. Porque esta oportunidad invaluable de esta peste es definitivamente para que nosotros, esa humanidad estúpida, esa humanidad tibia, en la gran mayoría de nosotros, vuelva los ojos hacia Dios. Nos acordemos que Él está ahí, porque nosotros hemos adoptado unos dioses, empezando por el nombre de ese virus que no vamos a volver a mencionar. Y empecemos por reconocer la grandeza del Señor. ¿Qué vamos a aprender? Señor. Otra vez, Carlos. Esto me lleva a comentar algo que me sucedió hace tiempo y con lo que estoy escuchando y leyendo, lo que estás exponiendo, pues me afirma más lo que me sucedió
Hace mucho tiempo yo fui víctima de 2 impactos de bala, en la cual se puede decir que estuve al otro lado del charco, hablándolo en argot popular. Y en ese estado de inconsciencia terrenal, pero conciencia espiritual, me llegó esta palabra de que uno no debe agradarle a Dios, sino expresar la verdadera voluntad de Dios. Entonces esto me lleva a que uno en realidad no debe hacer lo que es bueno y lo que es malo, sino en realidad expresar la verdadera voluntad de Dios, que es la ley y el orden. Ahí se lleva lo que es la obediencia, expresar la voluntad de Dios. Muchas veces Dios es tan misericordioso que respeta nuestra voluntad, mas nosotros no respetamos la voluntad de Dios. Por eso es que comprendí de que Dios siempre nos perdona. El día en que nosotros empecemos a expresar la verdadera voluntad de Dios, haremos a Dios carne. No sé si estoy errado en lo que estoy expresando. Gracias. Muy válido. Pues es que tenemos que honrar lo que hemos recibido de Él, honrar su palabra y honrar su ejemplo, vivir a conformidad con las enseñanzas del Señor. Recuérdense ustedes que la Biblia es un libro donde se habla de las enseñanzas en 3 momentos del Espíritu Santo, en 3 momentos de este triángulo que todos conocemos que se llama la Santísima Trinidad. 1800 años antes de Cristo hasta el año 0 del Padre. Año 0, promesa hecha carne, hasta el año 33, más o menos abril 7 a las 3 de la tarde. Hijo, palabra hecha carne, y ahí perpetuado en el Espíritu Santo. Esas enseñanzas de todos estos momentos son las que nosotros debemos llevar a cabo, y es lo que tú estás diciendo, por supuesto, a vivir de acorde a lo que hemos aprendido, pero sobre todo a ser consistentes y coherentes con esa centralidad que es el bien y es el amor. Eso es lo primero. Y lo compartimos con muchas religiones, fíjense ustedes, casualmente ese es el centro de la mayoría de las religiones politeístas, monoteístas, etcétera, etcétera. El amor. Y tenemos que aprender mucho, definitivamente. Muchos, ojalá no a mentir, pero sí a decir la verdad. Otros, a hacer de la debilidad fortaleza. Y muchos, a nacer en la vida y en el amor, aprender a morir de alguna manera, pero a aprender a nacer en el Espíritu Santo, que es lo que tú dices, Carlos. Aquí está en Mateo 7, y lo hemos dicho hasta la saciedad. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. No hay una verdad más grande. Y miren esto, lo que hemos dicho hasta ahora, la estupidez, la desobediencia al Señor en nuestros temas de fe, pero en los temas del virus, la desobediencia al aislamiento, esta semana no bajaré, dice el Señor, ustedes subirán. Parece que la gente quisiera subir y de pronto ni siquiera son conscientes que se van a encontrar con él. Es el cansancio social. Vamos a ver una serie de máximas con respecto a esto y una que dice exactamente lo que dijiste tú, Carlos. No es esta, pero es un poquito más adelante. La peor experiencia es la mejor maestra, que es lo que estamos viviendo, y si no vamos a aprender, no tenemos la capacidad de salir de esto. La vida solo puede ser entendida, vista hacia atrás. De ahí aprendemos. Pero debe ser vivida mirando hacia adelante a partir de eso. Acuérdense que el pasado es perdón y el futuro es fe. Y el presente estamos escribiendo ese futuro. Lo que decías tú exactamente ahorita, Carlos. A veces lo más difícil y lo correcto son la misma cosa. Vamos a hacer una reflexión. Les voy a pedir, por favor, a todos que si pueden cerrar sus ojos, lo hagan en este momento. Esta es una reflexión que llegó a mis manos, que me gustó muchísimo, que se llama El inicio y la concientización sobre el coronavirus. Algo invisible llegó. Bueno. Algo invisible llegó y lo congeló. La reflexión lo paró. No se escucha. No, está quieto. Algo le pasó a la transmisión de José. ¿Lo bloqueó?
José, porfa, repite que se congeló. Algo invisible llegó y lo congeló. Ojalá que no haya sido el coronavirus. No, aquí me está llamando José de que algo se le trabó en el computador y ya lo está solucionando. Ya lo está solucionando. Ya estoy aquí nuevamente, disculpen. Perfecto. Disculpen la interrupción. Nuevamente, por favor, cerrar los micrófonos. Es duro el silencio, ¿no? Nos cuesta el silencio. Lo que estábamos hablando ahorita, entonces vamos a continuar. La reflexión es una reflexión muy especial que llegó a mis manos y que les quiero compartir. Algo invisible llegó y colocó todo en su lugar. ¿Qué es lo que está pasando? De repente la gasolina bajó, la contaminación bajó, así no sigan metiendo el cuento de la alerta amarilla, eso ya es un cuento. Las personas pasaron a tener más tiempo, tanto tiempo que no saben qué hacer con él. Los papás están con los hijos en familia, lo que decía Lore. El trabajo dejó de ser la prioridad. Los viajes y la vida social también. De repente silenciosamente vemos dentro de nosotros mismos y entendemos el valor de la palabra solidaridad, amor, fuerza y fe. En un instante nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco, ricos y pobres, que los estantes del supermercado están vacíos y los hospitales llenos, y que el dinero y los seguros médicos ya no tienen importancia, porque los hospitales privados son los primeros en cerrar. En los garajes parados nuestros carros nuevos y carros viejos, simplemente porque nadie ya puede salir. Bastaron pocos días para que el universo estableciera las prioridades y la igualdad social de que tanto hablamos, que era imposible, ya hoy es una realidad. El miedo invadió a todos, porque por lo menos esto sirva para darnos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, que sabía la naturaleza, que al ver lo que fuimos haciendo de ella, decidió por propia mano limpiar el desorden hecho por nosotros mismos. Y ahora nuestro Padre Dios, por medio de su universo, nos da esta gran oportunidad, pero nos pega una sacudida muy fuerte y una llamada de atención por el gran descuido y el poco valor que le hemos dado a lo tanto que nos ha dado y al amor con el que creó todo para nosotros. No se olviden, bastaron unos pocos días para que nuestros dioses fueran derrocados. El dinero, el petróleo, el fútbol, la diversión, el sexo, la política. Lo que nos enseña el coronavirus definitivamente es nuestra mejor protección es la espiritualidad. Nuestro mejor refugio, el hogar. Nuestra mejor compañía, la familia. Nuestro tiempo real, el hoy, el llamado de la naturaleza a detenernos. Su mensaje, esperar y respetar. No somos dioses, así nos lo creamos. No somos reyes, somos muy poco. No tenemos el poder ni el control de todo. No somos todo. Somos parte de ese todo, una parte frágil, quebrantable y vulnerable. Parte de todo al que quisimos dominar y que hoy nos dice, detente, respira y respeta. Vuelve a lo básico y a lo esencial. Justo lo que hemos hablado desde hace un muy buen rato. A volver a lo esencial, a volver a lo básico. Nuestra segunda reflexión, que es mucho más corta, es ¿qué quiere nuestro Padre de esto? Nuestro Padre bueno. Tenemos que dar testimonio de esta infinita misericordia, de estar vivos, por estar sanos. Debemos aprender y ser agradecidos, ser misericordiosos y solidarios, olvidar los egos, valorar lo simple y lo sencillo y olvidarnos de lo pasajero, a querernos los unos a los otros. Definitivamente esta peste es necesaria para que la humanidad vuelva los ojos hacia Dios, para que dejemos la ceguera y reconozcamos definitivamente la grandeza de Dios. Sigamos sus pasos, es una oportunidad invaluable para reflexionar y aprender lo que nos hemos negado a aprender. Jesús y solo Jesús. Lo decía ahorita Carlos Hugo. ¿Y ahora qué camino seguir? Nosotros somos Emaús y todo lo arreglamos con una camándula para rezar un rosario que ni siquiera sabemos rezar.
no sabemos ni el significado de las oraciones, la gran mayoría. Ojalá todos lo aprendamos para poder hablar definitivamente. Este confinamiento definitivamente es un retiro chiquito en nuestras vidas y lo vamos a ver. El Señor refresca nuestra alma definitivamente y colma su obra y consuma su obra en nosotros. En Lucas 24, del 13 al 35, que es nuestro pasaje, que pocos nos hemos tomado la molestia de aprendernos, vemos dos cosas muy importantes, que son un acto litúrgico completo desde principio a fin, o sea, una Eucaristía celebrada de las Escrituras hasta consumar con el sacrificio, en la mesa del sacrificio que es el altar, y definitivamente una catequesis hecha a los discípulos directamente por Jesús. Ese camino siempre va a ser amar a Dios a través de algo, y ahí lo vemos. Estamos confinados en la casa y estamos conociendo cosas de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que teníamos, que ni siquiera reconocíamos porque no habíamos tenido el tiempo, y cosas que nuestras propias familias han aprendido a entender de nosotros. Ese Padre nos abrió los brazos y nos da esta oportunidad. Nunca nos la niega. Tenemos la oportunidad de leer esa palabra y discernir sobre ella y nutrirnos de ella. De seguir caminando y no tener miedo. Y sobre todo ante nosotros mismos, reconocer que tenemos muchas máscaras y debemos sacar esa persona que hay adentro para que brille de verdad el rostro de Jesús. Aplicando esos sacramentos y llevándolos a cabo. Teniendo la oportunidad invaluable de dedicarnos a una oración tranquila, pero sobre todo sincera. Empezar a dejar esos egos atrás, esos rencores atrás, esos miedos atrás y todos esos odios. Y hacer este ejercicio de fe en el Señor y confiar que este futuro que viene va a ser mejor después de haber limpiado el camino para nosotros. Apoyarnos en nuestras familias, reconocer a nuestros amigos y también saber que la persona vale más que el celular, que el chat y otras muchas cosas. Volver a eso básico, a nuestra familia y a nuestros amigos. Y definitivamente es una oportunidad invaluable de servir a nuestras comunidades. Fíjense que no es solamente un tema de abuso en nuestra familia. Nosotros que somos machos cabríos, ¿cuándo lavábamos platos? ¿Cuándo ayudábamos en la casa? Muy poco. La gran mayoría. A volver a enseñarle a los hijos, a poder hablar con la mujer sin afán, a tolerarnos a nosotros mismos y aprender nuevas formas de convivencia obligadas por Dios. Vamos a ver unas lecciones pequeñas sobre qué aprendimos de esta crisis donde no va a volver a ser el mundo jamás como era. La primera lección es que no podemos separar las cosas, somos un todo que era lo que hablábamos, un todo que es espíritu, un todo que es cuerpo, un todo que es ser. No podemos tener una oposición entre los sujetos y los objetos, definitivamente somos dependientes de esto. La segunda lección, esta plaga no ha sido más que meternos en todos estos temas que tanto el Papa como otros muchos han dicho hasta la saciedad, no meternos en esta cantidad de temas ecológicos y naturales porque no nos llevan a nada. Siempre nos cobra la factura de cobro y por algo esos límites superados en este momento están haciendo que el mundo se sacuda. Nos hemos vuelto una humanidad donde no reconocemos que estamos conectados los unos a los otros, creemos que somos individuos omnipotentes y resulta que somos un solo sistema. Y en filosofía, Kant a esto lo llamaba un cuerpo ético, un único cuerpo, donde tenemos una interdependencia, donde tenemos la misma fragilidad, el mismo virus le da a Trump, que me da a mí, les da a ustedes, y una solidaridad única entre todos nosotros que volvemos a dejar que brille. Porque el problema que veíamos lejano, que era ver en China esto, hoy es un problema cercano y lo estamos viviendo. Entonces no quiere decir que no tengamos relación con el miseria de los otros. Y la última lección es que definitivamente hay una relación donde la ciencia y la política priman y no reconocemos al ser superior que es nuestro Señor.
esta reflexión que voy a hacer ahora me gusta mucho porque nos resume el total de lo que estamos viviendo en nuestras angustias en este momento. El coronavirus definitivamente es una nueva realidad que nos acoge y nos presiona. Nos genera un nuevo orden en el que se diluye lo real, que era lo que veníamos diluyendo, la cercanía con los demás, etcétera, etcétera. Aumenta lo digital y lo impersonal. Lo vemos claramente en los restaurantes, 4 personas comiendo supuestamente juntos y todos chateando. Pero hoy en día se convirtió en un método para no contaminarnos con los otros, donde estamos dándole espaldas a lo humano y la mano a lo impersonal. Tenemos que resistir definitivamente, porque no hay una tormenta que dure siempre. Como lo dice en El Principito, que mi papá tanto me ha insistido que lo lea y lo he leído varias veces sin decírselo, saqué este aparte que me gustó muchísimo. Todo esto duele, y duele mucho, duele un montón, pero va a pasar. Y cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar. Tenemos que estar seguros. Mi capitán, que me está escuchando por allí, si Dios no es tu piloto, estás en el vuelo equivocado. Y a la Madre de los Cielos te vamos a pedir lo siguiente. Por favor, pídele al Padre que por el amor que le tiene a su Hijo Jesucristo, esta es una formulación de intercesión directamente, porque ella es la primera de las intercesoras, escuche nuestra súplica. Y a la Reina de los Cielos, que eres tú, Jefe de los ejércitos celestiales, te pedimos que le pises la cabeza a esa culebra, a esa serpiente, que tanto nos quiere hacer daño, y te pedimos que nos cubras bajo tu manto, que es la sombra de la luz del Espíritu Santo. Muchas gracias.